Pues es algo que yo creo que en este momento mucha gente piensa y es cierto, es un sector que es intensivo en empleo de trabajadores cualificados y recibimos todos los días muchísimos currículums, todos se leen, todos pasan un proceso de selección, entrevistamos a la mayoría de la gente que nos remite currículums. Lo que pasa es que, bueno, atendiendo un poco a lo que comentábamos antes, a cuál es la estructura de un centro, estamos hablando de personal cualificado. La inmensa mayoría de nuestro personal, por ejemplo, el personal gerocultor, que es el que más empleamos, pues debe disponer de una titulación mínima básica, ¿no? Que es el ciclo médico y cuidados auxiliares de enfermería o el certificado de profesionalidad equivalente, que pues ahora mismo es una vía de acceso a esta titulación para mucha gente que ha trabajado muchos años en este sector sin una formación, sin una educación formal, ¿no? Después, pues bueno, empleamos habitualmente pues, personal de enfermería, técnicos, etcétera, etcétera. La vía de acceso, bueno, ya digo, hacemos entrevistas individuales a cada candidato, a los candidatos que pues, pasan un poco ese filtro de que reúnan los requisitos de titulación, en algunos casos de experiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues los candidatos que mejor se adapten a las características. ¿Y ahora mismo hay necesidades concretas o no? Bueno, necesidades siempre tenemos, fundamentalmente el personal gerocultor, ¿no? Lo que decía, es decir, titulados en cuidados auxiliares de enfermería o con el certificado profesional equivalente, sí es una bolsa de trabajo que movemos bastante, ¿no? Hacemos muchos contratos a lo largo del año. Muy bien, unas cuestiones que a lo mejor pues Pablo tiene que lidiar y el personal que le ayuda a dirigir y administrar el centro es con, supongo, la leyenda urbana, ¿no? La mala imagen que a veces tienen el geriátrico, ¿no? Que se ve como una especie de cárcel o eso, que obviamente no es así. ¿Cómo hacéis un poquito para, pues, en fin, combatir ese escepticismo que supongo que está tanto entre el propio usuario como la familia, ¿no? Bueno, a ver, teniendo claro que debemos ajustar las expectativas de todo el mundo, ¿no? Todos queremos permanecer en nuestra casa. Y más en Galicia, ¿no? Efectivamente, yo creo que ninguno de nosotros se pone en situación de tener que ingresar el día de mañana en un centro de atención a mayores. Entonces, desde ese punto de vista, tanto para el propio residente como para su familia, es un paso difícil, ¿no? Y de ahí que muchas veces no se acepte bien. A ver, uno está acostumbrado a la libertad de su domicilio, a levantarse a la hora que quiere, a comer lo que quiere y a la hora que quiere, y un geriátrico es un centro donde convive mucha gente y hay que tener unas mínimas normas de convivencia, entre otras cosas, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues hay ciertas horas para levantarse, hay unos horarios de comer, hay unos menús predeterminados, aunque se emitan sugerencias lógicamente, del personal usuario, pues bueno, tenemos que ajustarnos a una programación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se pierde o uno tiene la sensación de que pierde pues mucha libertad o capacidad de orar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un paso difícil, lógicamente. También es verdad que hasta hace unos años quizás el nivel de algunos, no digo de todos, ni siquiera de la mayoría, pero algunos centros para mayores no era el adecuado, probablemente, ¿no? Hoy en día se ha hecho un esfuerzo en todas las empresas, en ONGs que son propietarias de centros, en los propios centros públicos, para llevarlos a un nivel de calidad muy alto, ¿no? Somos muy abiertos y muy transparentes. Ya digo, comentaba antes, nosotros fomentamos la participación del propio residente, si cognitivamente le es posible, y si no de su familia, en todo su proceso. Entonces, todo es abierto y transparente, ofrecemos la información de manera abierta, ¿no? Eso evita un poco que la gente adquiera esa mala imagen con respecto a los centros geriátricos. Después, también en los últimos años, se han desterrado ciertas prácticas que eran como mínimo controversiales, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, el abuso quizás que había pues de sujeciones.
para gente mayor, con deterioro cognitivo, para limitarles la libertad de movimientos, pues para evitar caídas, para evitar deambulaciones erráticas, etcétera, etcétera. En España, hace unos años, pues prácticamente la tercera parte, 30 y tantos % de la gente usuaria de residencias permanecía atada en algún momento del día a una silla, a una cama. Esto se ha desterrado. Nuestros centros de Ferrolterra, en eso tenemos plena coincidencia, tenemos el objetivo de 0 sujeciones, solo aquellas que son estrictamente necesarias para evitar que una persona se autolesione o lesione a otras personas. Estamos hablando, pues, a lo mejor de un 1, un 2%. Lo normal de un centro de salud. Efectivamente. Pero eso, por ejemplo, era algo que sí contribuía a una imagen un poco pobre del centro geriátrico, que hoy en día estamos tratando de desterrar. Y sobre todo, lo que decía al principio, la información, la transparencia, es decir, funcionamos así, esto es lo que ofrecemos, y bueno, normalmente, ahora mismo yo creo que no existe esta mala imagen, todo lo contrario, yo creo que estamos muy bien valorados. A modo de ejemplo, nosotros pasamos cuestionarios de satisfacción, tanto a residentes que cognitivamente pues, están bien, como a las familias de aquellos pues, que no podrían responderlos, ¿no? En el nivel global de satisfacción, puntuamos de 1 a 4 puntos, pues, nuestro centro de Arache y nuestro centro de Ferrol pues, están en torno al 3 y algo, 3,3, 3,4, una cosa así sobre 4. Es un notable que empieza a ser alto. Yo creo que esta percepción ahora mismo es buena, ¿no? A ello ha contribuido el trabajo de muchos profesionales, pero también la implicación de la propia sociedad y de las familias en el día a día y en la vida de la residencia. Bien, pues con esta imagen, buena imagen que dejamos de geriatros, que nos ha pasado nuestro invitado de hoy, Paulo Naseiro, pues terminamos. Yo creo que es el broche perfecto para esta entrevista. Y Paulo Naseiro, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Boga Responde. Gracias a vosotros. Bien, pues hasta aquí la edición de La Boga Responde. Les esperamos el próximo viernes, que esperamos atinar y encontrar pues otro programa interesante. Ya les advertimos que va a ser uno de estos 2 programas, porque van a ser los siguientes programas. Va a ser o temas de seguridad informática, o tendremos una de estas 2 cosas, o tendremos, porque van a ser, ya digo, los 2 programas, lo que pasa es que aún no tenemos delimitado en qué orden. Tendremos la visita pues institucional, siempre decimos institucional, parece que pertenecemos al propio colegio, pero bueno, la visita de la decana del Colegio de Abogados de Ferrol. Estos 2 serán las siguientes visitas que nos damos aquí en La Boga Responde. Le esperamos la próxima semana.